Secrets and Marks, capítulo 8, Desaparecido en acción, 23 de diciembre. Hermione se sentó en su lugar habitual, en el alféizar acolchado de la ventana de su habitación, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de sus pantorrillas. Su propia percha, en su jaula. Una tormenta de nieve había caído sobre la mansión durante la noche, y la hierba que alguna vez fue verde y los rosales perfectamente podados se transformaron a la luz de la luna. Los jardines estaban intactos. Ni una sola huella distorsionaba la nieve blanca y fresca. Si era posible, ahora parecía aún más atractivo, casi encantador. Desde que comenzó la guerra, Hermione se había vuelto bastante aficionada a la nieve. Solía odiarla, solía pensar que el miserable material era vil, inútil, nada más que un inconveniente que dejaba todo a su alrededor frío y miserable. Su opinión no pudo haber sido más diferente estos días. Ahora adoraba la nieve, adoraba la sencillez de la misma. La nieve escondió la evidencia de la guerra, cubrió los edificios destruidos y ocultaba los prados quemados donde se habrían librado batallas. Cubría la sangre en las calles, y lo hacía todo nuevo otra vez. Hermione nunca podía estar de mal humor cuando había nieve afuera. Los niños que vivían dentro de las bases de la orden simplemente no lo permitirían. Los pequeños se volvieron positivamente salvajes de alegría al ver las cosas llenas de nieve. Sus risas y gritos de alegría mientras se amontonaban en sus abrigos impermeables y bufandas térmicas encantadas, todo para poder aventurarse fuera a construir muñecos de nieve. Era contagioso, siempre lo había sido. Fue algo maravilloso de presenciar ver a los niños de la guerra siendo realmente niños para variar. Era solo un pequeño respiro de los asesinatos y bombardeos que estaban ocurriendo afuera. Cosas horribles que sus mentes inocentes ignoraban por completo, pero de todos modos era un respiro, y se lo merecían más que nadie. Mientras Hermione miraba hacia los terrenos, se preguntó si los niños ya estarían despiertos y jugando afuera. Se preguntó si los hijos de Ginny y Harry, Rose, Fred y Severus, ya habían sacado a sus padres de las mangas y exigido que les hicieran ángeles de nieve con ellos. Sus pensamientos tomaron un giro oscuro cuando la cara alegre de Harry brilló detrás de sus ojos. Sus pensamientos, que antes estaban llenos de risas de niños y muñecos de nieve torcidos hacia un momento, de repente volvieron a sangrar hacia la guerra. Ella no pudo evitarlo. Realmente, su mente siempre se desviaba en esa dirección antes de que la nieve se derritiera. Empezó a preguntarse si los demás seguirían buscándola, incluso después de todas estas semanas. ¿La estaban buscando en este momento? Estaban caminando penosamente por las calles en la nieve hasta las rodillas para encontrarla, en lugar de pasar tiempo con sus familias, sus verdaderas familias. Probablemente no. Probablemente asumieron que había muerto en el campo ese día con Tonks. Ella sería solo otro nombre más en la larga e interminable lista de muertos ahora. Hermione Jean Granger, diría Harry, en su elogio. Soldado caído, desaparecido en acción, presunto muerto. Se dio cuenta con un dolor punzante en el pecho de que eso es todo lo que era ahora. Un soldado. No un amante, ya ni siquiera una hija. Dio órdenes, formuló planes de batalla y rescató esclavos de las guerras del Señor Oscuro, pero ella solo era un soldado, una asesina letal, una persona que había asesinado a miles de mortífagos, más que nadie en la orden. ¿Era realmente mejor que Malfoy? ¿Qué hace feliz a la señorita?, Romy preguntó cuando apareció en su habitación esa tarde, dejando una bandeja de plata al pie de su cama, el mismo lugar donde los elfos siempre dejaban sus comidas. Lo siento, respondió mientras apartaba la vista de los jardines para mirar al elfo. Sus ojos ardían con preguntas.
clara preocupación en la mueca de su pequeña boca. No sé a qué te refieres. Bueno, Romy y Quinzel han notado que la señorita está muy triste todo el tiempo. Y a Romy y Quinzel no le gusta la tristeza. Hace que nuestros corazones se sientan mal. Oh, qué dulce cosita. Como algo tan amable, tan puro de corazón y completamente desprovisto de oscuridad podía servir a un maestro tan cruel como Malfoy. Cómo su malevolencia y brutalidad no habían aplastado las pequeñas y brillantes almas. Cuando finalmente escapara, iba a llevarse a los elfos con ella. Ella lo había jurado. Iba a mostrarles una nueva vida y más amabilidad de lo que creían posible para compensar el trato inhumano que sin duda recibieron aquí. Nos gustaría hacer todo lo posible para animar a la señorita, dijo. Entonces, Romy pregunta, ¿qué le gusta hacer a la señorita para hacer feliz? Muchas cosas, respondió Hermione malhumorada, haciendo todo lo posible para ofrecerle al amable elfo una sonrisa tranquilizadora. No llegó a sus ojos como solía hacerlo. Volvió a mirar por la ventana. Casi nada de eso importa ya. ¿Ayudaría a la señorita si Romy proporciona una de estas cosas? ¿Romy podría traer más tazas de té? ¿A la señorita le gusta leer? El maestro tiene una biblioteca enorme llena de libros. ¿Romy podría traer libros? Reprimió un escalofrío ante la mención de la biblioteca de Malfoy. En su juventud se habría sentido cautivada por la oportunidad de hojear los libros de la infame biblioteca de la mansión Malfoy. Solo podía imaginar los tomos antiguos que debían permanecer allí. Solo podía soñar con las invaluables primeras ediciones que él debía tener en su colección. Ahora, sin embargo, no podía pensar en nada peor que pasar los dedos por un libro que él sostenía en esas manos empapadas de sangre. Está bien, no te preocupes, Romy. A Romy le gustaría meterse en problemas, señorita. Romy y Quinzel quieren mucho a la señorita Granger. Nos haría muy felices animarla. Sintió que el elfo se arrastraba más cerca de ella. Sintió que su pequeña y cálida mano se posaba en su muslo. ¿Qué hace que la señorita se sienta mejor los días en que está triste? Hermione respiró hondo sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas ante la amabilidad de los elfos domésticos. No podía recordar la última vez que alguien le había mostrado ese tipo de calidez genuina. Todavía no podía mirarlo. Si ella lo miraba, entonces se rompería. Ella no podía mirarlo. Simplemente no podía. Me gusta pintar, respondió Hermione honestamente, en su voz casi en un susurro. En los días que me siento sola o triste, me gusta pintar. Pintar siempre había sido un pasatiempo secreto de Hermione, algo que se guardaba para sí misma. Había algo increíblemente relajante en tomar un pincel y pasar colores brillantes y vibrantes por un lienzo. Era un tipo de terapia diferente a la lectura. Desde que podía recordar, Hermione había estado obsesionada con el conocimiento. Ella estaba hambrienta por eso. A lo largo de toda su adolescencia había sido codiciosa con la necesidad de libros, la necesidad de absorber cada palabra y hechizo y simplemente aprender. Siempre había superado con creces a cualquier otra cosa. Absorbió todo. Ningún detalle escapó de su mente ansiosa y pudo recordar todo lo que había leído en menos de un latido. Pero a veces, ese era todo el problema. Su cabeza estaba llena, demasiado llena. Estaba a punto de estallar, amenazando con explotar con la gran cantidad de conocimiento que almacenaba, detrás de esos cansados ojos marrones. La pintura era diferente. Era un lanzamiento, una manera de liberar su mente de las voces zumbantes, la charla constante y la necesidad de resolver problemas y simplemente dejarlo todo. Untaba el lienzo con lo que ella quisiera. Les liberaba de la asfixiante necesidad de saberlo todo y salvar a todos. Pintar era calmante, calmante más allá del reconocimiento. Merlín no se dio cuenta de cuánto lo extrañaba hasta que lo dijo en voz alta. Habría cambiado cualquier cosa por tener un lienzo y un pincel en la mano en este momento. Eso o un cigarro.
Mientras Hermione miraba la nieve fresca e intacta, fingiendo que era un lienzo imaginario, las formas que pintaba en él, notó una forma de sombra para empezar. Era pequeña como una mancha de tinta en una hoja de papel, prístina. Al principio pensó que lo había imaginado, pero cuanto más miraba, más grande se volvía la mancha de tinta. En poco tiempo comenzó a expandirse, se oscureció y se extendió por la nieve. Le tomó mucho tiempo del que debería darse cuenta de que era una sombra negra. Hermione abrió la ventana, se agarró a ambos lados del marco como apoyo y se inclinó lo que más pudo. Se las había arreglado para convencer a los elfos días antes de que abrieran las ventanas y finalmente les aseguró de que no se arrojaría a la muerte en la primera oportunidad que tuviera. Habían hecho lo que ella les había pedido, pero agregaron amuletos alrededor del espacio abierto solo para asegurarse. Podría abrirlas tanto como lo permitiera su diseño, pero los hechizos le impidieron asomarse demasiado por las ventanas. Aún así era mejor que nada. Al menos llegó a sentir una brisa en su rostro de vez en cuando. Hermione estiró el cuello hacia el cielo y entrecerró los ojos en las nubes oscuras hasta que vio lo que estaba buscando. A primera vista, Hermione pensó que Black Shadow estaba cayendo hasta que el dragón estuvo mucho más cerca. Hermione se dio cuenta de que la bestia no había sido disparada desde el cielo. No se estaba cayendo, sus alas estaban bien apretadas a los costados y estaba cayendo en picada hacia los jardines. Rápido. Estaba descendiendo demasiado rápido para ser accidental. Ella se precipitaba hacia la tierra como un meteoro a 200 pies por encima de la mansión. No mostró signos de desaceleración. No 150 pies o incluso 100. Hermione contuvo la respiración cuando el dragón alcanzó unos 15 metros. Tal vez estaba equivocada. Tal vez el dragón estaba cayendo después de todo. Se echó hacia atrás y se preparó para el impacto que sacudiría la tierra del cuerpo escamado, chocando contra el suelo. Pero Black Shadow abrió sus alas poderosamente en el último segundo. Las golpeó contra el aire y detuvo su descenso justo antes de tocar el suelo. Cada aleteo de sus colosales alas era como un fuerte trueno que arrojaba la nieve, caída bajo ella. Pequeñas ráfagas de aire se arremolinaban y bailaban bajo sus alas mientras bajaba al suelo. Una gruesa línea carmesí tiñó la nieve blanca y fresca cuando sus patas traseras tocaron los jardines, y la tierra tembló bajo su peso con un pequeño terremoto. El dragón levantó la cabeza y un rugido ensordecedor vibró desde lo más profundo de su pecho, uno que hizo que los vellos de los brazos de Hermione se erizaran. No era como los otros rugidos que había oído del dragón. No era el siseo amenazador que le había dado a Hermione cuando Draco la arrastró sobre su espalda en los acantilados de Dover. Tampoco era como el profundo grito de batalla que se había escuchado en el campo el día que fue capturada. Este fue dolorido y ronco, crudo, más un chillido que un rugido. Black Shadow sacudió su enorme cabeza como si estuviera mareada. El movimiento rozó la nieve con más gotas de su sangre. Malfoy la desmontó rápidamente, se arrancó la máscara de la cara por los cuernos y la arrojó con movimientos irregulares. Se dio la vuelta y su brazo cortado en el aire mientras escupía una orden a los elfos domésticos. Hermione no escuchó lo que dijo. Otro gemido de dolor del dragón ahogó su voz, pero captó la mirada de su rostro. Su frente estaba torcida en un gruñido furioso. Sus dientes estaban expuestos mientras silbaba órdenes a los elfos domésticos. Estaba furioso, más enojado y más asesino de lo que jamás lo había visto. Los elfos parecieron unos segundos después, sus diminutos brazos llenos de botellas de todas las pociones y hierbas de colores inimaginables. Observó a Draco sacar bruscamente su varita, una luz azul pálida emitida desde la punta, mientras lanzaba lo que Hermione supuso era un hechizo curativo debajo del hombro izquierdo del dragón. Volvió a rugir y alzó su cabeza al aire. El sonido fue más astillado la segunda vez, como 1000 gritos a la vez. Las manos de Hermione volaron a sus oídos para protegerlos de eso. Malfoy lanzó el hechizo tras hechizo sobre el dragón.
mientras los elfos se preocupaban por su herida. Sus movimientos eran frenéticos, casi desesperados. Hermione y Malfoy se habían gritado innumerables veces desde su captura. Habían hervido en la cara del otro y empujado innumerables veces. Pero siempre había una sensación extraña de calma cuando él le lanzaba insultos. Siempre fue controlado. Siempre tuvo autoridad absoluta sobre sus emociones. Solo mostraba las cosas que necesitaba, cosas que le eran útiles. Ira, despecho, malicia. En cualquier otro momento su expresión era la de cara de póker ideal, sin revelar nada. No podía haber mirado más allá de eso. Ahora parecía sediento de sangre, desquiciado. Malfoy giró bruscamente para mirar hacia la casa, y el corazón de Hermione se detuvo cuando esos ojos grises azulados se posaron inmediatamente en los de ella. Solo que ya no tenía tanto frío. Estaban ardiendo. Ladró otra orden por encima del hombro, su expresión atrapada en el ceño asesino antes de comenzar a marchar hacia la casa. Sus ojos en los de Hermione con cada paso. Él venía por ella. Hermione no pudo evitar la forma en que comenzó a entrar en pánico. No pudo evitar la forma en que su pecho comenzó a oprimirse, la forma en la que el aire de su jaula de repente se volvió caliente y sofocante. Había algo en sus ojos, algo salvaje, como un tigre atrapado tras las rejas demasiado tiempo. No podía precisar qué era exactamente, pero la aterrorizaba. Sin darse la oportunidad de dudar de la forma en que su instinto le gritaba, Hermione hizo lo único que no había hecho hace 12 días. Ella salió de su celda. Abrió la puerta tan repentinamente que dejó una abolladura en el yeso cuando chocó contra la pared. Trató de no concentrarse en la forma en que su estómago se revolvió con miedo cuando cruzó el umbral hacia lo desconocido y echó a correr. Corrió por el pasillo de la izquierda en dirección opuesta a la que había arrastrado ese día. Los retratos susurraban mientras ella pasaba corriendo, mirándola y haciendo chasquidos, todos con los mismos ojos azules fríos e insensibles. Ella los ignoró a todos. Optó por concentrarse en mantener su respiración lo más uniforme y tranquila posible. Se detuvo cerca de una gran escalera de caracol que bifurcaba. Un camino conducía a los jardines y el otro a una sola inexplorada de la mansión. No tenía ni idea de a dónde iba, no tenía ningún arma para defenderse, ni tampoco un plan. No podía dejar la propiedad, los elfos se lo habían admitido, pero tal vez había un lugar donde pudiera esconderse de Malfoy, un pasadizo secreto, un pequeño armario en alguna parte. La casa era ostentosamente grande. Tenía que haber escondites en alguna parte. Malfoy la encontraría eventualmente, pero eso no significa que no pudiera entretenerlo por un tiempo. Ella le había dicho una vez que no se lo iba a poner fácil, que tenía la intención de hacer que sus búsquedas en su mente fueran tan extenuantes y difíciles como fuera humanamente posible. Ella tenía la intención de... Fuertes pasos resonaron detrás de ella, el inconfundible clic de los tacones de una bota contra el suelo de madera. Él se estaba acercando a ella. «Granger», llamó una voz siniestra y familiar. Gruñó las palabras, su rabia palpable en cada sílaba. «No puedes pensar seriamente que no te perseguiré en mi propia casa». Bajó corriendo las escaleras dando 2 escalones a la vez y obligándose a ponerse de pie cuando sus tobillos cedieron al llegar al último escalón. Una vez más, se movió por instinto y tomó el camino que la conducía más adentro de la mansión. Supuso que tenía más posibilidades de esconderse si estaba dentro de la casa. No había muchos escondites en el jardín, no que ella pudiera ver desde su ventana. De todas formas, además, Black Shadow y los elfos probablemente todavía estaban ahí. Los dragones tendían a ser volátiles cuando estaban heridos. Era excepcionalmente más peligrosos y estallosos cuando se sentían vulnerables, y a Hermione no le apetecía quemarse mientras buscaba un escondite. Su ruta
elegida la llevó a una gran cocina. Sus botas resbalaron contra las baldosas perfectamente pulidas y patinó hasta detenerse. Ella buscó frenéticamente el área. Ella estaba sola. Corrió hacia los cajones y trató de abrirlos, pero no se movían. Lo intentó de nuevo. Envolvió ambas manos alrededor del mango del latón y usó el peso de su cuerpo para abrirlos. Su miedo se intensificó cuando se dio cuenta de que nada iba a funcionar. Eran inamovibles, probablemente sellados con magia. Malfoy realmente era un pequeño bastardo minucioso. Siguió adelante y revisó cada armario, obligándose a no gritar de frustración cuando no encontró nada útil en todos ellos. Todo estaba cerrado y asegurado en su lugar con magia. Ni siquiera podía usar una sartén para defenderse. Ella estaba indefensa otra vez. Con un gruñido bajo, abrió la puerta de la despensa y se metió adentro, sin un arma. Dejó un pequeño espacio en la puerta de armario para permitirle mantener los ojos en la entrada de la cocina. Cuando Malfoy entró en la cocina, Hermione contuvo la respiración. La forma en que acechaba por la cocina, la forma en que esos dedos empapados de sangre se arrastraban delicadamente sobre la encimera de granito, solo podía describirse como depredador. Sus hombros estaban sueltos y su cabeza ligeramente inclinada como una pantera. Él estaba buscándola, cazándola. «Sé que estás aquí, Granger», casi ronroneó. Hermione presionó sus hombros tan cerca de la parte trasera del armario como pudo, esperando, rezando para que él no pudiera escuchar los violentos latidos de su corazón. «¿Yo saldría si fuera tú, pequeño león?», bromeó mientras giraba alrededor de la isla de la cocina. Sus dedos dejaron un rastro de sangre en la encimera. «Solo haré que la leyeremancia sea más dolorosa si no juegas bien». Su corazón parecía latir con fuerza en el exterior de su cuerpo cuando él desapareció de su línea de visión. Parecía imposiblemente fuerte, lo suficientemente fuerte para que él lo escuchara. Cada latido era casi doloroso, como ser golpeado con un pequeño puño. Malfoy tiró de la puerta del armario para abrirla. Lo repentino sobresaltó tanto a Hermione que casi gritó. Casi. Su adrenalina la alimentaba. El miedo y el pánico atravesaron su sistema y reemplazaron su sangre por fuego. Ella usó toda su fuerza. Se apoyó contra la pared del fondo y usó las plantas de ambos pies para patearlo. Escuchó algo romperse cuando sus botas conectaron con sus pantorrillas. Malfoy gruñó de dolor. Se dobló sobre sí mismo y usó el marco de la puerta como apoyo, y Hermione hizo su escape. Rápidamente se arrastró debajo de su cuerpo y salió del armario Pero Malfoy era solo un latido más rápido que ella. Un dolor punzante se extendió por la parte posterior de su cabeza cuando él agarró un puñado de su cabello. Tiró de ella hacia atrás y la volteó sobre su espalda para poder agacharse sobre ella. Hermione todavía trató de luchar contra él. Todavía trató de dar tantas patadas y puñetazos para frustrarlo durante el mayor tiempo posible, pero sin magia. Malfoy era mucho más fuerte que ella. Presionó la longitud de su cuerpo sobre el de ella y aplastó bajo su peso, evitando que pudiera patearlo. Le agarró ambas muñecas con una mano cuando ella le dio un puñetazo en la mandíbula, y luego le sujetó los brazos por encima de la cabeza, silenciando su lucha de una vez por todas. Ella gritó cuando finalmente se rindió a su vulnerabilidad. Él había sacado lo mejor de ella, otra vez. Ella inclinó la barbilla hacia abajo con la intención de llamar su atención y escupirle en la cara, pero se congeló cuando captó su expresión, porque sus ojos no estaban simplemente ardiendo, estaban en llamas. Un intenso fuego azul resurgía alrededor de su iris con la fuerza de su rabia, y luego se obligó a entrar en su mente como un puto mazazo.
La fuerza de Malfoy irrumpiendo en su mente la dejó sin aliento. Incluso en su propia cabeza se quedó jadeando y sin aliento en el suelo. Su visión estaba borrosa por la implacable presión de sus sienes. Nunca le había dolido así antes, al menos no en su propia cabeza. ¿Qué? ¡Au! Hermione se atragantó tratando de levantarse sobre sus manos y rodillas. Se arrastraría detrás de Malfoy si tuviera que hacerlo. ¿Qué demonios te pasa? Fue apenas consciente cuando Malfoy se materializó detrás de ella. Escuchó sus botas resonar contra el suelo del pasillo en el que estaban. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando Malfoy pasó por encima de su cuerpo. Su túnica húmeda se arrastró por su espalda y cuello mientras marchaba hacia la primera puerta. Casi vibraba con su ira. Podía saborear su ira. Coloreó el aire con un sonido mortal y metálico. Esto era malo. Esto era muy, muy malo. Él no debería estar en su mente en este momento, no cuando estaba tan desenfrenado. ¿Quién sabía el tipo de daño que podía hacerle a su psique mientras era tan volátil? El dolor no es real, se dijo a sí misma. No es real, todo está en tu cabeza. Se obligó a incorporarse sobre los codos, intentó alejar el dolor vertiginoso y concentrarse en lo que estaba haciendo. Malfoy, centrarse en la amenaza. Malfoy fue directo a la puerta carbonizada y astillada en la que había estado trabajando durante días, y no se detuvo frente a ella. No dudó ni un segundo. Observó cómo levantaba rápidamente su pierna izquierda. Su túnica se balanceaba violentamente tras él antes de que derribara con una patada de castigo. Un fuerte crujido atravesó el aire. Hermione pensó que se iba a enfermar. La puerta de madera reforzada que Malfoy había pasado horas, días tratando de forzar sin éxito, ahora estaba abierta. No estaba simplemente abierta, había desaparecido por completo, violentamente arrancada de sus bisagras bajo la fuerza de su patada. Por unos momentos ninguno de los dos se movió, ni respiró. Ambos se quedaron mirando fijamente el cráter que alguna vez contuvo el candado del primer recuerdo precioso de Hermione. Contó 20 latidos frenéticos de su corazón antes que Malfoy la mirara por encima del hombro. Él le lanzó la sonrisa más sádica que jamás había visto, y luego desapareció por la nueva puerta. Estaba de nuevo de pie antes de que él cruzara el umbral. Reaccionó la habitación en el momento que encontró. Las paredes beige con alfombra color crema, los muebles de madera maciza y los sofás de cuero gastado apuntaban hacia una pequeña caja de televisión. No necesitaba ver los cuadros que cubrían las paredes en los estantes para saber exactamente dónde estaba. Era el lugar que había soñado volver desde que comenzó esta guerra. Fantaseó con la eufórica que se sentiría al entrar en esa habitación exacta, en ese momento exacto, porque era la casa de su infancia y ya no estaba allí. Nada quedaba en ese refugio seguro en el mundo exterior ahora, nada más que un montón de ceniza y huesos, otra cosa que la guerra la había arrebatado. Malfoy estaba de pie en el arco que conducía a la acogedora sala de estar, con los brazos cruzados sobre el pecho mientras se apoyaba en la pared. Se dio cuenta cuando llegó a pararse a su lado que ya no se veía enojado. Su triunfo parecía haber apagado los fuegos de su ira. Parecía presumido. Sus labios se levantaron en las comisuras mientras observaba el recuerdo ante él con gran atención. Hermione se quedó mirando mientras una versión infantil de sí misma entraba en la habitación, cantando, seguida por un grupo de otros niños, todos con sombreros y pajas de fiesta de color rosa brillante. Era su fiesta de cumpleaños número 6, si estaba en lo correcto. Era un recuerdo tonto, uno que no estaba segura de por qué encerró con tanta fuerza. Parecía insignificante en comparación con otros secretos que llevaba,
Parecía trivial en comparación con las bases de la orden, la ubicación de Harry o incluso su encuentro secreto con Medusa, pero era su primer recuerdo real, por lo que se sentía protectora, era precioso para ella, personal. Ciertamente no era algo para compartir con el mortífago que estaba a su lado, el que aún tenía sangre goteando de sus manos. Dios, pensé que tu cabello no podía volverse más tupido de lo que era en Hogwarts, escupió Malfoy mientras observaba a una Hermione más joven llevar a sus amigos a los sofás para jugar. Parece que me equivoqué. Hermione no le respondió. Ella no tenía respuesta. Estaba demasiado enfadada, demasiado aterrorizada por el giro que habían tomado los acontecimientos esta tarde. A pesar de sus horas de meditación y de sellar incansablemente sus recuerdos, él había entrado. Su rabia había alimentado sus habilidades de legremancia de una manera que ella nunca pensó posible. Él interrumpió en su psiqui con un poder inimaginable y se abrió paso a través de esa primera puerta por pura indignación. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Podía practicar sus tácticas de bloqueo durante todo el día, pero si su ira lo impulsaba a esta capacidad, solo sería cuestión de tiempo antes de que el resto de sus puertas crujieran bajo el tacón de su bota. ¿Qué pasaría si ella tratara de...? Su mente se congeló en una espiral descendente. Su respiración quedó atrapada en su garganta cuando su madre entró en la sala de estar. Su madre, su alma angelical y pura. Su madre sostenía un pastel de cumpleaños con 6 velas encendidas encima. Hermione no la había visto desde... ¿Qué te pasa, pequeño león? ¿No quieres decir algún insulto? Malfoy preguntó, el borde frío volviendo a la luz. Ninguna respuesta maliciosa, ningún discurso positivo de Gryffindor sobre cómo el bien triunfará sobre el mal. Hermione juró que le dolió el corazón cuando su padre apareció de la cocina, sosteniendo una cámara de video de aspecto antiguo, del tamaño de un ladrillo. Su madre colocó el pastel en la mesa de café e instruyó a todos los niños para que se reunieran en un círculo y luego el alegre coro de feliz cumpleaños llenó la habitación. Bueno, debo decir que estoy decepcionado, continuó Malfoy sin inmutarse, por la forma en que los hombros de Hermione temblaban bajo sus emociones. Esperaba más de ti. ¿A dónde se ha ido esa pequeña perra luchadora? Basta, Malfoy, Hermione escupió. Apretó las manos en puños mientras observaba a su madre plantarle un casto beso en la frente. ¿Solo lo suficiente? Podía sentir a Malfoy mirándola después de eso. Podía sentir esos fríos ojos azules mirándola de nuevo mientras su fiesta de cumpleaños continuaba a su alrededor. Si estaba siendo honesta consigo misma, había olvidado lo hermosa que era su madre. Olvidó lo gentil, la elegancia que su madre parecía exudar naturalmente. Siempre fue la más pura de las almas. Haría cualquier cosa, por cualquiera, sin importar lo que le costara. Ella era desinteresada, pura. Durante mucho tiempo Hermione había pensado que el momento más cruel de su vida había sido borrar los recuerdos de sus padres sobre ella, pero eso palidecía en comparación con no volver a verlos, antes de que fueran asesinados. No, el momento más cruel fue saber que su encanto borrador de memoria se desvaneció 3 años después de su concepción. El momento más cruel fue escuchar que sus padres habían regresado a la casa de su familia para buscar frenéticamente a su hija solo para ser torturados y ejecutados por los mismos mortífagos que los perseguían. No es culpa tuya, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, había dicho Shacklebolt, como si esas pequeñas palabras tuvieran la intención de consolarla. No lo habían hecho, en lo más mínimo. No había encontrado consuelo en sus palabras, no hasta que hubiera rastreado a esos mismos mortífagos y los hubiera asesinado ella misma.
Entonces y solo entonces sentiría consuelo, o algo así. Sabes que esto es inútil, susurró Hermione sintiendo que las lágrimas picaban en sus ojos, por segunda vez en el día, mientras observaba a sus padres. Esto no te dice nada sobre la orden. Malfoy no respondió, pero ella sabía que todavía la estaba mirando, observándola, posiblemente diseccionando cada movimiento que su frente y la forma en que luchaba por mantener las lágrimas a raya, buscándola, buscando alguna debilidad que pudiera explotar, como el psicópata insensible que era. Bueno, ella no dejaría que él la viera débil. No le dejaría ver que estaba rompiéndose ni ahora ni nunca. Todo es esfuerzo, hervía Hermione forzando la mayor malicia posible en su tono. Y esto es lo único que obtuviste. Una fiesta de cumpleaños para niños de 6 años. Debes estar muy decepcionado. Por el contrario, Granger, dijo en voz baja como un susurro, pero tan venenoso como la de ella. Esto me dice todo lo que necesito saber. Ahora eso llamó su atención. Giró la cabeza y finalmente apartó la cara de su madre para mirar al intruso a su lado. Merlín, ella lo odiaba. Tu mente no es tan impenetrable como te gusta pensar que es. Dio un paso hacia ella, sin duda con la intención de verla alejarse de él, pero Hermione se negó a moverse. Se enraizó en el lugar y levantó la barbilla desafiante. Te estás rompiendo. Y es un jodido placer ser yo el que te rompa. Dejó que las palabras persistieran entre ellos. Dejó que ella reflexionara sobre ellas, antes de girar sobre sus talones y salir de la habitación. Hermione lo vio girar bruscamente a la izquierda cuando cruzó el umbral, sin duda en camino a arrancar otra puerta de sus memorias y abrirse camino hacia el siguiente de sus preciados recuerdos. Lanzó una última mirada a su padre y a su madre, memorizando las suaves líneas de su rostro antes de correr tras él, porque lo único peor que tener a Malfoy dando vueltas en su mente era tenerlo